Quiero contarles esta historia real que viví con mi familia. Un Viernes Santo, hace 9 años, viajamos a una finca cerca de la ciudad. En ese paseo estábamos con unos amigos que tenían un niño de tan solo 11 meses de nacido. Al caer la noche, a eso de las 7 p.m., empezamos a escuchar un sonido a lo lejos. Un sonido casi sepulcral, de profunda agonía. No podíamos entender eso, de dónde venía, ya que la casa más cercana quedaba a 1 kilómetro. De repente, el sonido era más y más cercano. Notamos todos claramente el llanto, horrible, y los sollozos de una mujer. Corrimos espantados adentro de la casa y cerramos con seguro. Nadie pudo dormir. Los gritos de llanto fueron terribles. El cuidador de la finca entró a la casa, muy asustado, y nos pidió que nadie saliera, que eso era un espanto conocido como la Llorona. Estaba allí por el bebé, y si atrapaba a alguno de nosotros, nunca más volveríamos a verlo. Nos asustamos mucho al saber lo que pasaba, y en toda la noche nunca pararon los gritos de agonía de ese horrendo espanto. Apenas vimos que salió el sol, salimos corriendo a los carros y nos fuimos espantados. Pero allí no terminó todo ese suplicio. Saliendo de la finca, en una carretera destapada, a plena luz del día, vimos una señora que levantó su mano pidiendo que paráramos el carro. Bajamos la velocidad y le preguntamos qué quería, y aquella persona nos dijo claramente: ¿dónde están mis hijos? Allí todos entendimos lo que estaba sucediendo. Aceleramos el carro a lo más que dio y salimos despavoridos. Cuando miré hacia atrás, me di cuenta que no había nadie. La mujer harapienta había desaparecido. Este no es un cuento, fue una realidad. Toda nuestra familia y algunos amigos lo vimos. Espero que ninguno de ustedes tenga que vivir este mal momento. Crecí en un pequeño pueblo de México, donde hay muchas historias paranormales. Lo cierto es que la mujer que llora es la que me marcó para toda la vida. Cuando murió mi abuela materna, yo tenía 15 años y mis tíos no querían que mi abuelo estuviera solo. Entonces, era yo quien tenía que ir a dormir a casa de mi abuelo todas las noches y hacerle compañía. Una noche, después de jugar fútbol con mis amigos, llegué tarde y supe que no había nadie que me salvara. Tenía que irme a dormir a casa de mi abuelo y cruzar los caminos oscuros, el río, el puente. Cuando llegué a casa de mi abuelo, todo normal. Mi perro me estaba esperando. Era quien le hacía compañía durante el día. Un husky, todo blanco y enorme. Me senté en un sillón al lado de la cama de mi abuelo mientras él veía las noticias por televisión. A las 11 de la noche apagó la televisión y nos acostamos. A los 20 minutos mi perro empieza a inquietarse. Chilla, ladra, se mueve mucho. Eso me inquietó, ya que mi perro no le tiene miedo a nada. Y ahí empezó todo. Escuchamos un llanto profundo, lleno de dolor. Tenía un eco, y cada vez que me acercaba había una gran ventana entre la cama de mi abuelo y la mía. Mi perro, debajo de la cama, llorando. Era un grito capaz de paralizarte, de congelarte el alma. Y cada vez que me acercaba a la ventana, yo no podía moverme. Después de unos 3 minutos, mi perro salía debajo de la cama a ladrar. El llanto se había ido. Mi abuelo se rió y me dijo que una mujer tan ruidosa no me dejaba dormir. Estábamos pescando del lado de la ciudad, a metros bajo el puente del tren. Teníamos muy bien pique, ya que el agua estaba turbia, y pues nos quedamos fijos ahí. Tenía mi tarrito lleno de pescaditos, que luego en casa los hacía mi mamá con harina, ajo y perejil. Cuando ya era de noche, veo una luz blanca salir del túnel. Le digo a mi papá: mira, va a salir el tren. Yo emocionado, porque se escuchaba un ruido enorme cuando pasa el tren y está cerca, más cuando estás abajo del puente. Mi papá y mi tío
enojados porque decían que nos iban a correr a los peces. De repente, sale una silueta femenina, bajo de la entrada del túnel, a la orilla del río, del lado de vaqueros. Es lo que creo, ya que se ve que tenía un vestido y cabello largo, y brillaba. Estaba toda de blanco. Su reflejo en el agua era sorprendente. Yo le dije a mi papá: mira, esa señora brilla. Él solo me pidió que no la mire, que baje la cabeza. Y recuerdo a mi tío, estaba todo duro, mirando su caña. Tenía mucho miedo. Luego de la nada se desapareció. Pero ese momento duró como 30 segundos. Fue rápido, pero largo a la vez. Fue la última vez que fuimos a pescar. Hola a todos. Les contaré una experiencia que viví hace 15 años en El Molino, en el Edo de México. Vivía con mi mujer y teníamos a mi sobrina de meses. Era una bebé hermosa. Teníamos un pequeño cuarto y una cocina. Era época de lluvia y el río de la Cañada estaba creciendo. Teníamos 2 ventanas que daban a la calle, la de la cocina y el cuarto. Yo ya estaba durmiendo y mi esposa viendo la televisión. La bebé estaba en medio de los dos, yo en la pared y ella en la orilla. Serían como las 2 de la madrugada cuando escucho a lo lejos un ladrerío de perros desde arriba de la colonia. Cuando venía para abajo, un grito muy fuerte y a la vez muy triste, muy lastimero. La bebé empezó a llorar, mi esposa también. Rápido las brinqué a las 2 para cerrar las ventanas, pues estaban abiertas. Mi esposa juraba que estaban cerradas y se escuchó como el grito se perdió cuesta abajo y se fue sobre el río. Nunca se me va a olvidar. Los vecinos al otro día lo comentaban y preguntaban si habían oído la llorona. Se siente un escalofrío al recordar cómo sufre esa entidad. Mi relato es de un pueblo de Pátzcuaro, que en mi juventud, por razones personales, estuve trabajando de repartidor. Llevaba quesos y otros productos muy caros a tiendas y restaurantes de la región. Me tocaba viajar con don Luis, un repartidor que solo acompañaba a los choferes, porque conocía muy bien la región. Luis, a pesar de que medía 1,5 metros, era una persona muy fuerte. Subía en el hombro mercancías muy pesadas, sin soltar una sola gota de sudor. Una tarde nos tocó llevar mercancía a un pueblo alejado, y por la distancia se hizo tarde. Don Luis ese día me pidió que condujera despacio. Vimos varias patrullas del pueblo a un lado de la carretera, pero de los policías no había rastro alguno. Notamos que no venía ningún carro de la dirección de donde veníamos. Para suerte de nosotros, tuvimos tiempo de entregar la mercancía y regresar a los pocos minutos. Al estar por salir del poblado, nos rebasó una camioneta con muchos hombres armados. Era obvio que no eran policías, así que don Luis me pidió que saliéramos por otro camino. Si hubiera seguido por la carretera, hubiera puesto en peligro nuestra integridad y arriesgar nuestra mercancía, y en el peor de los casos, nuestra vida. Por el camino que nos fuimos era todo tierra. El carro en cada momento daba saltos, pero al menos así regresaríamos tranquilos a casa. Al estar conduciendo, nos topamos con varias casitas, pero ya con luces apagadas, que parecían abandonadas. Para no sufrir ningún accidente en plena noche, tuve que conducir muy lento, porque los faros de la camioneta eran viejos y apenas me dejaban ver metros adelante. De pronto, sentí que don Luis me apretó el brazo y me pidió que apagara las luces de la camioneta, pensando que vio a hombres armados. Al momento que estoy por orillarme, me dijo que apagara el motor. Después de apagar el motor, escuché una voz a lo lejos. La voz era de una mujer, y de repente, la voz se convirtió en un grito horrible. Hubiera pensado que era la Llorona, pero para suerte mía, no lo era, porque no se escuchaba su clásico lamento de mis hijos. Solo era un aterrador grito de mujer, que erizaba los vellos del cuerpo, que del miedo
Estaba a punto de salir de la camioneta y correr a donde sea. Don Luis, viendo que estaba muy asustado, me agarró del brazo y me dijo que no hiciera nada que no fuera tonto, que guardara silencio, que ya pasaría ese mal espíritu. En el lugar donde nos encontrábamos estaba todo oscuro y lo poco que se veía era gracias a la luz de la luna. Mientras estábamos dentro de la camioneta, los lamentos se seguían escuchando, pero por más que mirábamos por todas partes, no encontramos nada. Hasta que de pronto, no sé qué me da por mirar a los árboles, y al ver bien, vi una mujer con los brazos extendidos pasar a 5 metros de altura por encima de los árboles. La mujer iba corriendo en el camino, mientras me taladraba ese lamento aterrador. Cerré los ojos, mientras el grito se iba haciendo más fuerte. Juro que pasó por encima de la camioneta, pero para suerte, Don Luis me ayudó a guardar el silencio. Cuando ya no se llegaba a escuchar los lamentos, al abrir los ojos, vi cómo la mujer se iba perdiendo por el camino. Era una noche fría y lluviosa. Mi novia y yo salimos a trabajar de una de las empresas que están cerca de ahí y nos dirigimos a su casa, ya que solo iría a dejarla para después irme a mi casa. Eran como las 11:30 p.m. Sin embargo, al llegar, ella notó que su mamá no estaba, ya que se había quedado a trabajar horas extras y por los recientes robos que había en ese entonces, no se quiso quedar sola por el miedo. Me pidió que la acompañara, a lo que yo accedí. Nos pusimos a ver una película en la sala, mientras platicábamos de cosas personales. Sin embargo, se fueron presentando cosas extrañas que después tuvieron sentido. En ese momento, ella se levantó para ir por un vaso de agua. Y en eso, en la parte del patio, se escucha cómo se cae una cubeta y el perro comienza a ladrar. Obvio, ella se asusta y corrió hacia la puerta, creyendo que alguien se había metido, pero no había nadie. Lo curioso es que el perro ladraba hacia el techo de la casa y no paraba de ladrar. Me asomé, pero no había nadie tampoco. Después de un rato, empezamos a sentir extraño. Nos empezó a dar escalofríos en el cuerpo. Ella me dice, tengo escalofríos, y le respondo, yo también. Justo en ese momento, se escucha un lamento fuerte y claro de una mujer, justo en la ventana que da hacia el porche de la casa. Era un lamento como si estuviera enferma y tuviera un dolor muy fuerte. Mi novia y yo volteamos y nos miramos fijamente, y unos segundos después se escucha nuevamente. Pero aún así nos dio mucho miedo. Ella saltó hacia mí y nos abrazamos y cerramos los ojos. Solo escuchamos el ladrar constante de todos los perros en la cuadra. El lamento ya no se escuchó, pero los ladridos siguieron como 10 o 15 minutos. Fue algo aterrador, ya que nunca había, por lo menos yo, experimentado esas situaciones. Después de un rato, nos quedamos dormidos. Y al amanecer, su mamá llegó, nos despertó y le contamos lo que había pasado. Nos dijo que probablemente haya sido el lamento de la Llorona.